El presidente argentino Javier Milei fue agredido por manifestantes durante una caravana electoral en la provincia de Buenos Aires. Milei recorría la localidad de Lomas de Zamora con su hermana Karina y su principal candidato para las legislativas, José Luis Espert, en una camioneta descubierta. Cuando manifestantes comenzaron a arrojar objetos contra el vehículo y sus ocupantes, la seguridad presidencial realizó rápidamente la evacuación del presidente, que finalmente se retiró en un auto blindado. Y tanto Milei como sus acompañantes salieron ilesos. Milei responsabilizó al kirchnerismo. Todo esto ocurre en días complicados para el gobierno en varios frentes, pero muy especialmente por un caso de presunta corrupción que puede tocar de cerca a la hermana del presidente. Bienvenidos a Actualidad en Análisis, y hoy analizamos nada menos que con Jorge Liotti, periodista, columnista y secretario de la sección política del diario La Nación en Argentina. Él está en Buenos Aires, le agradecemos muchísimo por estar. La primera pregunta, Jorge, ¿qué fue exactamente lo que pasó ayer? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ayer se realizaba una caravana de parte de La Libertad Avanza, la fuerza política del presidente, por el conurbano bonaerense, es decir, el cinturón que rodea la capital federal. Es un territorio históricamente gobernado por el peronismo en su versión kirchnerista, que prácticamente domina el peronismo de hace más de 20 años. Era el regreso del presidente a este tipo de actos públicos en contacto directo por recomendación de sus estrategas, precisamente porque lo notaban un poco alejado de la gente, sobre todo con este escándalo que mencionabas recientemente. Era la primera vez en esta campaña que él aparecía en una camioneta descubierta recorriendo las calles, y a los pocos minutos se debió interrumpir porque militantes locales del municipio de Lomas de Zamora, donde se llevaba a cabo la caravana, empezaron a tirar piedras y objetos sobre la camioneta. Salieron rápidamente, la reacción de la custodia fue protegerlo y acelerar para salir de esa zona, y después hubo algunas grescas entre los que habían ido a acompañar a Milei y los militantes locales, ¿no? Esto demuestra un nivel de tensión muy grande que hay en torno de la campaña, pero que también se viene alimentando en las redes y en los discursos públicos, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Sí, vos hablabas del clima político, justamente las imágenes son muy potentes y por eso es que están hoy en los titulares de los medios en buena parte de, no solamente en América Latina, sino también acá en Europa. Y quería preguntarte si exageramos la importancia de lo que pasó o es un indicio de un grado más de violencia en la política, o no es ese un tema hoy en Argentina. Bueno, hay un nivel, yo diría, de base, de crispación social muy elevado que se ha venido incubando en distintas etapas. Yo creo que hay de base un desencanto social muy grande que eclosionó en la elección del 2023 cuando fue elegido Milei presidente. Un desencanto muy profundo con la marcha del país en general, estructuralmente, no solamente el gobierno que estaba entonces. Esto de algún modo le dio cauce a Milei, que representó ese enojo y esa ira social y la canalizó dentro del sistema institucional, ya que le dio un conducto a aquellos que no sabían a quién votar, no les gustaba el peronismo ni tampoco lo que era la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio. Después, ese, yo diría, desencanto social permanece en la base hasta el día de hoy. De hecho, hemos visto elecciones en varias provincias en este calendario largo que tenemos en la Argentina, y ha habido un nivel de ausentismo electoral entre el 40 y el 50%, a pesar de que supuestamente es obligatorio ir a votar. Sobre ese desencanto social se deposita un nivel de confrontación discursiva muy grande, alimentada especialmente desde el gobierno y por el propio presidente, quien se ha hecho conocido por sus términos y sus exabruptos, por insultar a periodistas, por insultar a opositores, y esto ha ido generando reacciones. Hasta ahora se había mantenido en el plano verbal, había tenido algunas manifestaciones de situaciones
yo diría, de tensión en el Congreso, debates en el Congreso que terminaban a los gritos, con legisladores parados arriba de las bancas, algún forcejeo, es decir, empezó a crecer. Lo de ayer es la primera expresión de violencia pública. No es que hay una situación en las calles de gente manifestándose y demás, pero hay un clima de crispación que en torno de la campaña obviamente se alimenta mucho más. Por ahora parecería un caso aislado o una situación puntual, pero que se deposita sobre un sedimento de clima social de bastante tensión. Y sobre este sedimento, Jorge, un episodio que caldeó los ánimos y estaba presente en las consignas y en los gritos de los manifestantes ayer en Lomas de Zamora. Un episodio que caldeó los ánimos, decía, y ocupa las noticias en Argentina desde el viernes, y es el caso Audios. Para resumir, en unos audios de los cuales no se verificó ni su autenticidad ni su contenido, del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, hay una distribuidora de medicamentos que es el nexo entre los laboratorios y el Estado, y en este caso concreto la Agencia Nacional de Discapacidad, justamente, que cobraba sobornos, este intermediario, a las empresas, a los productores de medicamentos, para colocar sus productos, y una porción de esos sobornos estaba destinado justamente a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la presidencia. ¿Qué sabemos hasta hoy sobre esos audios del exdirector de esta agencia de discapacidad? Fue un poco larga la explicación, tal vez confusa, y si necesitas podés hacer la aclaración. Bueno, efectivamente fue un caso que explotó la semana pasada. Se filtró en un canal de televisión un audio donde este ya ahora exfuncionario que estaba a cargo de esta agencia de discapacidad, aparentemente lo habrían grabado, no es una intervención telefónica, lo habrían grabado en una conversación aparentemente en un lugar público, un bar o un restaurante, porque se escucha ruido ambiente, y allí él, hablando con un interlocutor que nunca llegamos a saber quién es, él hace una larga explicación de un sistema de supuestos sobornos que pagaba especialmente una droguería que abastece, la principal abastecedora de medicamentos para la agencia de discapacidad, a un esquema que supuestamente llegaba hasta la hermana del presidente. Incluso en esos audios que están editados y cuya veracidad todavía no ha sido comprobada judicialmente, él dice que habló con el presidente Milei del tema, le contó, lo puso al tanto de la situación, pero que no hubo ninguna respuesta en ese sentido. Hay que aclarar además que este exfuncionario tenía una relación personal, amistosa con el presidente, al punto de que es probablemente uno de los funcionarios que más veces había concurrido a la Casa de Gobierno para visitarlo, y a la Quinta Presidencial de Olivos, que está en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, es el lugar donde reside el presidente. Es decir, fue una complicación tremenda para el gobierno en este sentido, porque apuntó directamente al corazón del poder. A partir de entonces, este funcionario de nombre Diego Españolo se recluyó completamente, no habló, no dio ninguna declaración. Se inició, naturalmente, hubo una denuncia y se inició una causa judicial. Lo primero que se hizo fue una serie de allanamientos en el fin de la semana pasada. En esos allanamientos incautaron documentación, computadoras, laptops, y se llevaron los teléfonos celulares, tanto de Españolo como de los dueños de esta droguería a la que está apuntada. En este momento se encuentra en procesamiento de tratar de bajar toda la información que están en los celulares. Por ahora lo único que sabemos es que Españolo borró todos los intercambios de mensajes que tenía con el presidente Milei y su hermana Karina, quien, además de tener un cargo, es tremendamente influyente, te diría que tiene un poder casi equivalente al del propio presidente Milei, con lo cual allí aparece una dificultad adicional. Este episodio se instaló con muchísima fuerza, le ha pegado, yo diría, en un punto simbólicamente muy sensible para el gobierno, porque se suponía que este era un gobierno de un outsider que venía a reparar muchos aspectos, entre ellos la cuestión ética. Habló todo el tiempo de la casta política como el establishment político contra el cual él venía a gobernar, y ahora se ve involucrado o salpicado por este episodio. Ayer,
justamente unos minutos antes de que se produjeran los piedrazos en la caravana, en un intercambio casi ocasional con colegas que estaban cubriendo la caravana, dijo que todos los audios eran mentiras y que se iba a probar en la justicia. Con lo cual ahora vamos a tener, yo te diría, en lo inmediato un impacto social muy grande. En lo judicial se va a llevar un tiempo porque hasta que se procese toda la documentación van a pasar algunas semanas. Y habrá que ver en todo caso qué impacto tiene electoral. No siempre el impacto social se traduce en una merma de los votos, teniendo en el horizonte dos elecciones, la más inmediata en la provincia de Buenos Aires, por eso estaba ayer haciendo caravana en la provincia de Buenos Aires, una elección local el 7 de septiembre, pero tremendamente gravitante porque es la provincia más grande, y el 26 de octubre una elección nacional de renovación de las cámaras legislativas, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Habrá que ver entonces si también tuvo una traducción en votos este escándalo que se conoció la semana pasada. Sí, y a eso quiero ir más adelante. Vos mencionabas que Karina Milei es tan importante o tiene tanto poder como Javier Milei. ¿A qué te referís exactamente? ¿No es secretaria general de la presidencia? ¿No tiene ninguna cartera ministerial? ¿En qué se basa o a qué se debe esa importancia? Bueno, tiene una raíz, yo diría, psicológica, a pesar de que la psicología no suele ser bien vista cuando hacemos análisis político, pero tanto Milei como su hermana, pero especialmente Milei tuvo una relación muy compleja con sus padres, especialmente con su padre, incluso violenta, él la ha relatado en varias circunstancias, y en esos momentos Karina, su hermana, es hermana menor del presidente, funcionó como una especie de protectora. Él además en la escuela, en el club, jugaba al fútbol, muchas veces le hacían bullying porque siempre era, lo consideraban el loco, siempre era un poco extravagante, y la persona que siempre lo protegió o que creyó en él, como dice el propio Milei, fue su hermana. Con lo cual ella asumió, yo diría, una protección afectiva y emocional que es tremendamente importante para una persona como Milei, que naturalmente manifiesta permanentemente oscilaciones anímicas en el sentido de que es una persona que por momentos parece muy agresiva, por momentos muy sosegada, que en general es bastante solitaria. Entonces, en primer lugar, tiene un papel afectivo y a partir de entonces Milei le ha asignado una tarea casi implícitamente de ser la protectora de su entorno. Eso traducido al ejercicio de la presidencia quiere decir que el acceso a Milei muchas veces está mediado por la propia Karina Milei. Es ella quien habilita o inhabilita el acceso a Milei, es ella la que puede empezar a marcar en negro a un funcionario que le parece que no se está desempeñando correctamente y después Milei termina sacándolo del gobierno. Y además de toda esta función, yo diría, de ser la que tiene la llave del corazón del acceso al presidente e incluso ha influido en las designaciones de funcionarios y en las expulsiones de funcionarios, este año en particular se ha consolidado como la armadora política del partido La Libertad Avanza, el partido con el cual gobierna Milei. Ese partido, cuando llegó al poder en el 2023, era un conglomerado de sellos mínimos, chiquitos, que habían juntado para tratar de lograr que se presente Milei. Muy inorgánico, muy disperso, muy fragmentado. Ahora Karina Milei ha logrado que la Libertad Avanza tenga representación en las 24 provincias del país, le dio una organización, apostó a candidaturas propias en la mayoría de las provincias, con lo cual tiene una gravitación esencial en la definición de los candidatos, la ha tenido. Y el último aspecto, que es probablemente el más conflictivo, y es el que ahora, a partir de este caso y de un episodio anterior que hubo, un escándalo con una criptomoneda a principios de año conocida como Libra, aparece también la función de Karina Milei como una intermediaria en ese acceso también de algunos negocios, ¿no? Algo que ella hacía cuando Milei no era presidente y, por ejemplo, era la que se encargaba de la organización de las charlas que él daba como economista. Bueno, acá apareció la intermediación de esa criptomoneda y vuelve a aparecer en esta cuestión. No sabemos a ciencia cierta, naturalmente, si es que tiene que ver con coimas o con sobornos o no, pero sí está claro que el manejo del dinero en el entorno de Milei lo lleva a su hermana.
Recordemos, Jorge, recordemos a quienes nos están viendo que no está todavía verificado que los audios sean reales y que su contenido corresponda a la verdad. Jorge, vos mencionabas esto de que Milei llegó para desalojar, desarticular a la casta corrupta y ahora puede tocarlo un episodio de corrupción. El presidente además utilizó como valor agregado electoral el hecho de ser experto en economía. Los que nos están viendo van a decir no, que en realidad no es experto, que no sabe nada, no importa. La percepción de muchos era que sí era experto y él, por supuesto, lo utilizó. Y es cierto que hubo una fuerte baja de la inflación con disminución de la pobreza, hubo logros en otros frentes, pero no todo parece marchar de acuerdo al plan. Ahora, Jorge, hay algunas turbulencias, hay descontento. La pregunta, después de esta introducción tan larga, es: ¿también está sufriendo, crees, la imagen del Milei economista o son turbulencias como ya las hubo y hay en cualquier gobierno? Bueno, la respuesta depende de dónde nos paramos, en qué momento del calendario nos situamos para responder. Si tomamos como parámetro los casi 2 años que lleva en el gobierno y uno pone en consideración todas las medidas económicas que ha tomado Milei, creo que la valoración es mayoritariamente positiva, razón por la cual todavía hoy, a pesar de todos estos inconvenientes, tiene altas probabilidades de ganar la elección de octubre, la nacional, no así la de septiembre, la bonaerense, que es más compleja. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, por lo que mencionabas recientemente, la baja de la inflación ha sido la demanda principal y él ha asumido esa tarea como objetivo absolutamente dominante. Incluso ha condicionado una gran cantidad de medidas económicas en función de bajar la inflación, aunque afectaran otros parámetros de la economía. La razón es muy sencilla. El primer mes que él asume, diciembre del 2023, la inflación mensual de la Argentina era del 25%, es decir, era un nivel de inflación que en poco tiempo iba a escalar a hiperinflación, un proceso que la Argentina ya sufrió en el pasado, en el año 1989-1991. Hiperinflación es tener 1000% mensual de inflación aproximadamente. El segundo aspecto es el ordenamiento macroeconómico, a partir de que el desorden que había dejado la gestión anterior del peronismo, en la cual estaba el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa. Un ordenamiento macroeconómico que tiene que ver con el saneamiento del Banco Central, equilibrar las variables, volver sobre todo a lograr equilibrio fiscal, que es casi un karma en el discurso de Milei. El déficit de la Argentina era muy elevado, lo redujo en 5% del PBI muy bruscamente, con un ajuste en gastos en todos los planos, con mucha afectación social. Hubo recortes en jubilaciones, hubo recortes en subsidios al transporte y a la energía, en los fondos para las provincias. Entonces, todo eso permitió un ordenamiento macroeconómico que la gente lo percibe y que probablemente, si lo compara con el 23, va a dar un saldo favorable. En los últimos tiempos, particularmente este año, ya han empezado a surgir otro tipo de problemas que habían quedado de algún modo marginados por el objetivo de reducir la inflación. Y entonces lo que estamos teniendo hoy es turbulencia cambiaria, porque empieza a haber incertidumbre respecto no tanto del resultado electoral, sino si Milei va a poder hacer las reformas que promete hacer en la segunda mitad de su mandato. Esto hace que el dólar, que es una obsesión en la Argentina, frente al historial de inflación, el dólar es el refugio para poder, yo diría, neutralizar un poco el impacto inflacionario. El dólar ha estado oscilando muy fuertemente en las últimas semanas. Esto ha hecho que el gobierno subiera las tasas de interés a un 75% mensual, a pesar de que hoy la inflación está navegando alrededor del 2%, es decir, que anualizado estaría en un 25% más o menos. Las tasas de interés triplican la inflación porque buscan capturar esos pesos para que no vayan al dólar. Empiezan a aparecer dudas en los mercados, por eso el riesgo país esta semana volvió a estar arriba de los 800 puntos. Y esto obviamente es una tensión que va a ir increyendo a medida que nos acerquemos a la elección. Entonces,
El balance en el corto plazo es, la gente percibe una mejora en la estabilización económica, pero aparece una demanda en términos de que el poder adquisitivo es insuficiente. La gente dice la plata no le alcanza para llegar a fin de mes. Yo creo que ese va a ser el mandato principal para la segunda mitad de esta gestión. Por ahora podría llegar a alcanzarla en términos electorales con los logros que cosechó, sobre todo en la primera parte de su gestión. Sí, porque a pesar de todas estas dificultades que mencionás, leo con frecuencia en los medios argentinos, no solamente en los oficialistas, que Milei no tiene contra quién perder. Por eso creo que es lo que vos derivás como consecuencia, que incluso puede ganar a pesar de la economía que no termina de arrancar definitivamente. Jorge, para terminar, ¿cuál es la importancia de estas legislativas? Bueno, efectivamente, la primera parte de tu enunciación es muy relevante porque la irrupción de Milei en el 2023 rompió el tablero político que conocíamos hasta entonces, muy apoyado en estas dos coaliciones, una en torno del kirchnerismo y otra en torno de lo que se llamaba Juntos por el Cambio, que tenía como principal partido al PRO del expresidente Mauricio Macri. El tablero se partió, se fragmentó y sigue fragmentado hasta el día de hoy. El kirchnerismo residual mantiene algún poder, pero no el que tuvo en algún otro momento. El resto de los partidos quedó atomizado. Y esto ha sido muy ventajoso para Milei porque prácticamente no ha tenido una oposición articulada y no ha surgido una alternativa real que lo comprometiera desde la construcción política auténtica, ¿no? En este sentido, la elección de octubre, la de medio término, es una elección absolutamente decisiva para el gobierno porque no solamente va a tener que revalidar lo que logró en el 2023 y demostrar que no solamente fue efecto del enojo y la ira de ese momento, sino que puede renovar el crédito, y fundamentalmente porque el gobierno necesita ganar musculatura política en todos los planos. Para que tengamos en cuenta, Milei cuenta en la Cámara de Diputados con 39 legisladores propios sobre 257 y en el Senado tiene 7 senadores sobre 72. Está en amplia minoría y eso le ha costado mucho. Al principio hubo otras fuerzas que lo acompañaron, pero en los últimos meses empezaron a despegar. Él necesita ganar con cierta nitidez, es decir, lograr aproximadamente un 40% de los votos para duplicar sus bancas y negociar desde una posición de fuerza, y aún así no va a tener mayorías, razón por la cual también va a necesitar reconstruir alianzas que fue desgastando a lo largo de estos 2 años, con los gobernadores, con partidos provinciales, con sectores del radicalismo y el PRO que lo venían ayudando y que se enojaron con él porque no los consideró para el armado electoral. Va a necesitar fortalecer su gobierno. Necesita un relanzamiento porque en los últimos meses ha sufrido un desgaste y está llegando a la elección con un nivel de erosión en el material, yo diría, intangible de lo que representa el gobierno, que si no logra una reposición en términos de mejorar su gobierno y mejorar la correlación de fuerzas, se le va a hacer muy complicado instrumentar las reformas que está aspirando a hacer. Por eso es absolutamente decisivo. Si no logra ese objetivo, si no llega al 40%, si no logra esos consensos, creo que va a tener muchos problemas para gobernar en el tramo del 25 a 2027. Siempre es un gusto escuchar o leer a Jorge Liotti y mayor es el gusto aún de poder contar con él en Actualidad en Análisis. Jorge, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, ha sido un gusto y a disposición.